Bienvenidos a esta nueva serie de videos basadas en la prevención del abuso sexual infantil. Y dado que es un tema tan vigente, tan importante, tan urgente, que tanto padres, madres, docentes y líderes de niños tienen que conocer, hemos decidido invitar a una psicóloga, Claudia Bertolino, que además es una mujer de fe, es una mujer de valores espirituales y valores de vida, para que ella nos comparta esta temática. Por supuesto que lo que vamos a estar presentándote en esta serie de videos es una edición limitada de los conceptos más importantes, dado que el taller de capacitación duró 10 horas. Pero vas a tener acá los conceptos más importantes que la psicóloga estuvo compartiéndonos en este taller de capacitación y de prevención del abuso sexual infantil. Mi nombre es Edgardo Tosoni, esto es Desafío Joven, comenzamos. Es un tema súper interesante que nos convoca. Yo me presento de nuevo para las que recién llegaron. Mi nombre es Claudia, soy psicóloga. Trabajo en el tema de abuso sexual infantil. Ahora hace un tiempito que no estoy atendiendo niños, pero igual me siguen llamando por casos, entonces los casos puntuales que tienen que ver con este tema, por ahí los atiendo, aunque sea para dar una primera mirada, digamos, y después derivarlo. Pero para derivar uno tiene que tener a alguien que esté especializado también en el tema o que tenga un poco de experiencia, así que por ahí, bueno, tomo esos casos y nada más. Son casos complicados. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual infantil? ¿Sí? El abuso sexual se puede dar a cualquier edad, pero nosotros nos vamos a referir en este taller, en este curso puntualmente, a lo que es el abuso sexual de niños. Abuso sexual infantil, ustedes tienen en el material algunas definiciones que ahora vamos a ver, pero es cualquier actividad de connotación sexual en la que se involucre a un niño, ¿sí? Cualquier actividad en la que se involucre a un niño que tenga connotación sexual. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque después vamos a ver esto, que el abuso sexual puede ser con contacto físico o sin contacto físico. Puede no tocarse al niño y esa actividad ser un abuso sexual, ¿sí? Entonces, hay algunas definiciones que ustedes tienen en el material que se les dio, donde, por ejemplo, el manual de psiquiatría dice que considera el abuso sexual, que el abuso sexual incluye cualquier tipo de actividad sexual con un niño, hasta ahora lo que dice ahí, que esté destinada a proporcionar una satisfacción sexual a los padres, un cuidador o cualquier otro individuo que tenga alguna responsabilidad sobre el niño. Yo ahí, cuando lo leí, esta definición, me remarqué la palabra responsabilidad, pero porque me hizo ruido esa palabra ahí. Por eso quiero que ustedes después lean en su casa, para que ustedes también puedan ver qué cosas les llaman la atención de lo que leen. Porque me vinieron a la mente casos en los que tuve que intervenir donde la persona que abusó no tenía ningún tipo de responsabilidad sobre el niño, ¿sí? Entonces no siempre se trata de alguien que tiene una responsabilidad sobre el niño. Por ejemplo, me venía a la mente el caso de un niño del cual había abusado sexualmente su primo, que tenía mucha diferencia de edad con él y no tenía ningún tipo de responsabilidad con él. Esa definición que estoy leyendo, que ustedes lo pueden leer si quieren ahí en el material, dice: los abusos sexuales incluyen actividades tales como caricias en los genitales del niño, penetración, obviamente, incesto. Bueno, el incesto es cuando el abuso sexual se da dentro de la familia, cosa niña. Puede ser abuso sexual incestuoso o no incestuoso. Violación, sodomización, que entiendo que se refiere a la penetración anal, y exhibicionismo indecente, es decir, mostrarle el adulto o el abusador los genitales al niño. También se incluye como abuso sexual cualquier tipo de explotación del niño sin necesidad de contacto
ahora vamos a ver qué tipos de abusos pueden ser sin necesidad de contacto, por parte de un progenitor o cuidador, por ejemplo, obligando, engañando, atrayendo, amenazando o proporcionando al niño para que participe en actos de satisfacción sexual a terceros sin contacto físico directo entre el niño y su agresor. Antes de pasar a esto de sin contacto físico, quiero que leamos la otra definición que tienen y que dice así. Otra definición de ASI. Toda vez que ustedes lean ASI es abuso sexual infantil. ¿Sí? Dice los contactos e interacciones entre un niño y un adulto. No siempre es un adulto. Cuando el agresor usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual, y esto también lo marqué porque es para tener en cuenta, también puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño o cuando está en una posición de poder o control sobre el otro menor. ¿Por qué es importante que tengamos esto en cuenta? Porque el abusador no siempre es un adulto, pero tiene que haber, cuando se trata de dos menores, se tienen que dar algunas de estas dos condiciones o las dos condiciones para hablar de abuso. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día, por ejemplo, me comenta una mamá el caso de su nene. El nene tiene 8 años y lo llama la maestra, la directora, todo un tema en la escuela, porque le dijeron que su nene había abusado sexualmente de una compañerita, que también tiene 8 años. Cuando la mamá tiene que le relaten la situación, qué era lo que había pasado, lo que le dicen es que el nene tenía la mano en la silla y que la nena se fue a sentar y que él no sacó la mano, que él dejó la mano abajo de la cola de la nena. Y bueno, toda una situación que cuando la mamá me lo relataba, por encima con la angustia me lo relataba, porque en la situación que pusieron al nene, yo digo, no puedo creer la falta de conocimiento para tratar un tema tan delicado, porque en ese caso no podemos hablar de abuso sexual. Sí hay juegos sexuales que a veces se dan entre hermanos, entre primos, entre vecinos, pero cuando no hay una diferencia de edad que sea mucha, no es abuso sexual. En todo caso son juegos sexuales que no negamos los psicólogos que puedan tener algún tipo de consecuencia para ambos, o sea, para todos los que estén involucrados, pero no es abuso sexual. Ahora, en el caso que yo les contaba antes, por ejemplo, de este nene que vienen los padres, yo al nene nunca lo vi. Lo que hice en ese caso fue atender a los papás y orientarlos en lo que ellos tenían que hacer. Pero lo que pasaba en ese caso puntualmente se trataba de un nene de 5 años que la mamá en una ocasión, estando en su casa, se siente inquieta, no sabía por qué, de ir a ver qué estaba haciendo el nene en la pieza, y cuando encuentra al sobrino abusando sexualmente del nene. Y el sobrino tenía 19 años. No, 17 años, perdón. Entonces ahí sí, porque hay 12 años de diferencia. ¿Sí? Y nosotros ahora lo vamos a ver también esto. Cuando hay tanta diferencia de edad, hay una asimetría en el conocimiento que se tiene acerca de la sexualidad. Entonces, por eso se habla de abuso sexual, ¿sí? Bueno, eso lo quería aclarar. Entonces, ustedes vayan haciéndome preguntas si quieren, o si quieren comentar algo, párenme. Porque si no, yo sigo. El abuso sexual puede ser con contacto físico o sin contacto físico. Y eso también es importante, porque parece una obviedad, pero hay gente para la cual evidentemente no es tan obvio esto, porque hay ciertas situaciones que dicen, no, pero eso no es abuso, sí es abuso. Si yo siento a un nene de 4 años, de 5, de 6, de 7, de 10, a mirar una película pornográfica conmigo, es abuso sexual. Porque lo estoy exponiendo a una actividad de connotación sexual que el niño no está preparado psíquicamente para entender, para comprender, para procesar, ¿sí? Y va a producir en él un despertar temprano a la sexualidad que no está preparado para manejarlo. Entonces, ¿hay formas de abuso sexual sin contacto físico? Sí.
¿Cuál otra se le ocurre a ustedes? Sin leer ahí. Hacerlos ver la relación sexual de los padres, por ejemplo. Exacto. Hacerlos presenciar actos sexuales, obligadamente. Obvio, sí, sí. Después que los padres tengan relaciones sexuales sin tener cuidado que los hijos estén mirando, ese es otro tema. No lo pondría tampoco dentro de lo que es abuso sexual, pero no significa que no afecte también al psiquismo de los niños. Igual, exhibirse, masturbarse, obligarlo a ver relaciones sexuales entre otras personas. Bueno, obviamente toda la producción de material pornográfico con niños, aunque al niño no se le haga nada, aunque no se lo toque. Sí me viene el tema, por ejemplo, de hacer debutar a los varones. A los varones a los 10 años, a los 12 años. Eso es abuso sexual, chicas. Porque es un niño y lo hacen debutar sexualmente con mujeres adultas, con chicas jóvenes. Y eso es abusar sexualmente. ¿Quién lo va a decir en la sociedad machista en la que vivimos? Nadie. Nadie va a decir que ese niño sufrió un abuso sexual, pero ese niño sufrió un abuso sexual. El abuso sexual es una forma de maltrato infantil, ¿sí? Obviamente, que viola los derechos del niño y que coloca al niño en un lugar de objeto, ¿sí? Se borra lo que es su subjetividad, no hay una persona ahí. Es lo mismo que poner a una mujer en el lugar de objeto. No se tiene en cuenta nada de la subjetividad del otro visto como persona, sino únicamente como objeto para la satisfacción sexual. Vamos a ver algunos datos ahí. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abuso sexual en su infancia. Hay una diferencia que tiene que ver con que es real que sufren más abuso sexual las niñas que los varones, eso es cierto, pero también tiene que ver con que los varones no cuentan haber sido abusados, justamente por este tema del machismo, ¿no? Entonces, ese 1 de cada 13 que lo dijo, no significa que sea así. Las mujeres contamos más, y más en esta época. Las mujeres se animan un poco más. Igual, yo siempre digo que el abuso sexual en la infancia es el secreto mejor guardado por una persona. Hay personas que no lo cuentan nunca hasta que son adultos mayores. Yo he tenido pacientes de 50 años que fui la primera persona a la que le contaron que habían abusado de ella sexualmente en su infancia. Y vos decís, ¿y nunca se lo contaste ni a tu esposo? No. ¿A tu mamá? No. ¿A una amiga? No. Entonces es el secreto mejor guardado y es el delito que menos se... no sé ahí la policía si me va a corroborar o no, pero es el delito que menos se denuncia, el abuso sexual. Yo creo que en esta época, con todo el movimiento feminista, con el cual disiento en un montón de cosas, pero creo que si algo bueno tuvo fue como sacar un poco el tabú del tema del abuso sexual y animar a la denuncia. Sí, y que no solo puede denunciar la víctima. Exacto. Sí, no me quiero meter mucho en ese tema porque no es mi fuerte lo legal, por eso no la voy a dar yo esa clase, pero sí, obviamente, que no solo puede denunciar y que también puede denunciar, porque creo que este movimiento si algo hizo también es que, y hoy leía algo de eso, que no sé si lo puse en el PowerPoint, pero que muchas de las denuncias que llegan son por las mismas víctimas, que antes tampoco era así. El abuso sexual infantil ocurre siempre entre 4 condiciones. Primero, sin consentimiento del niño. ¿Qué quiere decir esto? Pero él no dijo que no. Eso no significa que haya consentimiento. Que el niño vaya, que el niño acepte, que el niño no se niegue, que no llore, que no grite, que no se resista, que no cuente, no significa que haya dado consentimiento, porque para dar consentimiento uno tiene que estar y tener bien claro qué es lo que se le está proponiendo, qué alternativas tiene a lo que se le está proponiendo y qué consecuencias va a tener lo que se le está proponiendo.
¿sí? Es como cuando a uno le hacen firmar un consentimiento para un procedimiento médico. Alguna vez firmaron un consentimiento que ustedes le dan para leer y ahí ¿qué dice? Te dice todo, cómo es el procedimiento que te van a hacer y en qué cosas te va a favorecer y qué consecuencias negativas puede tener, y vos si querés aceptás y si no, no aceptás. Eso es dar consentimiento. Entonces el abuso sexual infantil es siempre sin consentimiento. ¿Por qué? Porque el niño no entiende ni lo que le están proponiendo, ni qué alternativas tiene a lo que le están proponiendo, ni qué consecuencias va a tener en su vida lo que le están proponiendo. Entonces ocurre siempre sin consentimiento del niño. Se da siempre sin consentimiento, se da siempre en condiciones de desigualdad y asimetría. Eso es lo que hablábamos hoy. Tiene que haber una desigualdad y una asimetría respecto de la edad, pero también del conocimiento que se tiene respecto a la sexualidad, ¿sí? Porque no es el mismo conocimiento que tiene un adulto que el que tiene un niño. Por eso, cuando viene un niño y cuenta determinadas cosas con lujo de detalle, lo primero en lo que pensamos es que ese niño sufrió un abuso sexual, con o sin contacto físico. Pero un niño no puede relatarte. Yo recuerdo una nena que atendí durante mucho tiempo, la empecé a atender cuando tenía 3 años y medio. Era muy chiquita, pero bueno, son esos casos que Dios te dice atender. No se puede trabajar con un niño tan chiquito en realidad. Pero bueno, empezamos a atenderla porque yo había ido a dar un taller a un lugar y después del taller se me acerca un taller de este tema y se me acerca una mamá y me dice: vos sabés que mi nena hace esto, esto y esto. Y cuando ella me empieza a contar, yo seguramente que está siendo abusada. Entonces me dice: vos no la podés atender. Bueno, sí, trae. Así que la empecé a atender cuando tenía 3 años y medio y la dejé de atender cuando tenía 5 años y medio. En todo ese proceso de terapia, la nena de 3 años y medio, que lo único que hacía era garabatear, porque ni siquiera dibujaba la figura humana bien ni nada, en todo ese proceso de terapia y de sentirse escuchada y apoyada, la cuestión era en la casa de su papá. Ella no quería, los papás estaban separados, la nena lloraba, se agarraba de todos lados, no quería ir a la casa del padre. Se masturbaba compulsivamente en cualquier lado, donde fuera, con lo que sea, con una silla, con un muñeco, con todo el tiempo así, una excitación sexual constante. Y en todo ese proceso, casi al final de la terapia, la nena le propongo jugar con plastimasa, entonces le digo: bueno, vamos a hacer, qué sé yo. Y ella hace, me dibuja a su mamá, y me dice, cuando, ay, le digo, qué linda que está, me dice: no, pero le falta algo, le falta la cola. Le digo: bueno, a ver, hacésela. Uno nunca tiene que inducir lo que hacen los que trabajan con niños, ¿no? Nunca uno tiene que inducir lo que el niño va a hacer. Si el niño dice: le voy a hacer otra cosa, bueno, a ver qué hace. Entonces agarra y le hace entre las piernas una cosa larga a la mamá. Le digo: ¿esta es la cola de mamá? Sí, me dice: esa es la cola de mi mamá, que es igual a la de mi papá. Mira vos. Me quedé con eso. Como era de plastimasa, le saqué una foto porque lo íbamos a desarmar. Después, en otro dibujo, la nena todavía en ese momento seguía yendo a la casa del papá y viene un día a terapia y le digo: ¿fuiste a la casa de tu papá de visita? Sí, bueno, ya era un poquito más grandecita, entonces podíamos charlar un poquito más. ¿Y qué hicieron con papá? Me dice: jugamos en la pieza. Siempre los juegos con el papá eran en la pieza, no había otro lugar donde jugaron. Jugamos, pero como hay cosas que no son indicadores específicos, son para tener en cuenta, pero... Y entonces le digo: bueno, ¿querés dibujarme qué hiciste con papá? Y también lo dibuja el papá y lo dibuja entre las piernas la cola del papá. Y eso fue como muy determinante para mí, porque que ella sepa cómo era la cola del papá, si no la vio nunca, sumado, a ver, si yo tomo eso solo, aislado, no puedo decir: sí, acá hay un abuso. Ahora, si lo tomo en el contexto de todo lo que pasaba con el papá, con las visitas y todo lo demás, y la negación que ella tenía de ir a la casa del papá, y bueno, terminamos haciendo un informe para el juzgado donde el juez determinó que se suspendiera la visita con el padre, y hasta el día de hoy, que tiene 12 años, que no tuvo más visitas con el papá, y a partir de eso ella mejoró y estuvo bien.
Y hace poquito me tocó otro caso de una nena de 4 años que cuando ella me relata la situación, la relató con tanto detalle que es imposible que un niño tenga ese conocimiento de la sexualidad, de la genitalidad y de, a ver, un niño no sabe lo que es una erección y no tiene por qué saberlo. Entonces, si un niño te relata una situación donde hay un pene con erección, yo lo primero que le hubiese dicho fue felicitarla por haberlo contado. Ah, sí, no, sí le dije. Eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando un niño te viene a relatar una situación suya, del hermanito, de quien sea. Primero felicitarlo por su valentía, por haber contado, porque esas cosas no se guardan secretos, se cuentan. Primero. Segundo, darle la seguridad, y para eso tenemos que estar preparados, por eso la felicito que estén acá, de que lo vamos a ayudar. Sí, eso. A quien sea que esté pasando esa situación. Eso es lo que está. Porque el niño cuando viene a contarlo, viene a pedir ayuda. Que simplemente no viene a. Y si no se lo contó a la mamá, debe ser porque no siente la confianza con la mamá para contárselo. Entonces, si yo estoy en ese lugar y a mí me viene, para eso están acá para prepararse. Entonces, lo felicitamos porque lo contó y le aseguramos que lo vamos a ayudar. Y siempre tenemos sobre nosotros alguien a quien pedirle ayuda. Si vos trabajás en algún lugar con niños, seguramente tenés a alguien sobre vos a quien vos le tenés que decir, mirá, hoy pasó esta situación con este niño, ¿qué hacemos con esto? No siempre a los padres, chicas, porque a veces es contraproducente ir a decirle a los padres, porque yo entiendo de que lo pongo en riesgo, en mayor riesgo al niño, de que sepa que el niño me vino a contar. Entonces resguardamos la confianza del niño y se lo aseguramos al niño. Vos quedate tranquilo que esto que vos me contaste, yo voy a hacer algo para ayudarte. Eso. Voy a hacer algo para ayudarte. Y tenemos que hacer algo para ayudarte. Ocurre siempre como resultado de algún tipo de coerción, que no siempre significa fuerza física o violencia física la coerción. Es más, en el menor de los casos ocurre con violencia física. Porque en todo caso, con violencia física ocurre cuando hay penetración y el niño obviamente se resiste porque le duele. Pero si no, todas las otras formas de abuso sexual que hay que no sean con penetración no ocurren mediante la fuerza física, ocurren mediante la amenaza, mediante los regalos, mediante la seducción. ¿Sí? Porque los niños pueden ser seducidos por adultos. Mediante la amenaza, por ejemplo, y si se lo contás a alguien, me acuerdo, por ejemplo, una nena que el tío abusaba sexualmente de ella, la mamá se había muerto, hacía re poco, y el papá la traía a terapia porque se había enterado que el tío abusaba sexualmente de ella. Lo quería matar el padre. De hecho, la abusadora había desaparecido porque el padre había ido a la casa a querer matarlo. Y cuando yo trato con la nena me empieza a contar las situaciones y las cosas que el tipo le decía. Por ejemplo, cuando la mamá estaba enferma, tenía cáncer la mamá, la nena tenía 10 años. Cuando la mamá estaba enferma, él la amenazaba diciéndole sobre que la nena estaba angustiada, que pensaba que su mamá se iba a morir y todo lo demás, que si ella contaba algo, él la iba a matar a la madre. Entonces, ese tipo de amenazas, o si no lo hago con vos, lo voy a hacer con tu hermanito, o si vos contás, tu familia se va a terminar separando, se va a destruir tu familia, o nadie te va a creer. Contalo si querés, total, nadie te va a creer. Bueno, todo ese tipo de artilugios que utiliza para que el niño acceda, ¿sí? Y bueno, no son encuentros accidentales, y ese es otro punto a tener en cuenta que es muy importante, porque el abuso sexual es algo premeditado. Para que una persona pueda tener acceso para abusar de un niño, se tiene que ganar la confianza del niño. Entonces no es que hoy lo conoció y abusó. Ese puede ser el 10% del 100 de los abusos sexuales infantiles. Tal cual. Sí, está comprobado, digamos, por entrevistas y estudios con abusadores que hasta con 6 meses de anticipación premeditan el abusar de un niño. ¿Sí? Bueno, seguimos.
En el 90% de los casos el abusador es alguien conocido por el niño. Esto de que el que abusa es un desconocido es un mito. Después vamos a ver los mitos. Y yo puse ahí en el orden en que no tengo los porcentajes, pero que son los que más abusan: los padres, los padrastros, los tíos, los abuelos. También el mayor porcentaje siempre el abusador es un masculino, aunque hay mujeres que abusan sexualmente de niños, pero generalmente son hombres. Otros familiares, como el caso del primo, por ejemplo, que yo les contaba, un vecino muy allegado a la familia, un maestro, un profesor. Nunca no, en el 10% de los casos nada más es alguien que el niño no conoce. En el 90% de los casos es alguien que el niño conoce. Por eso tiene acceso a poder abusar del niño y a que el niño no cuente, ¿sí? Por eso puede estar en alguna situación solo con el niño. En este caso, por ejemplo, que yo le decía de la nena que abusaba el tío de ella, bueno, la mamá estaba enferma, el padre trabajaba y la llevaban a la casa del tío para que el tío la cuide, lo más normal del mundo. Por eso es tan importante enseñar a los niños y que los niños puedan ser los que se cuiden a sí mismos en lo posible, porque a veces pasa igual de este tipo de situaciones. Así que bueno, chicas, hoy vamos a dejar acá. Vean eso, así también podemos hacer preguntas.